Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Y mire, por más vueltas que le den a esa tragedia que ha ocurrido ahí en La Victoria, por más vueltas que le busquen, eso es responsabilidad de este gobierno, no de nadie más. Responsabilidad de este gobierno. Que con mucho tiempo el encargado del sistema de prisiones del país, no sé cómo le llaman, no recuerdo, ese sistema carcelario, el que tiene que ver con la reforma y modernización del sistema penitenciario de la República Dominicana. Don Roberto Santana hizo una denuncia y llamó la atención de la necesidad y Roberto Santana es, hay que decirlo, un funcionario de este gobierno. Creo que sigue siéndolo. No sé si sigue estando a cargo de la reforma del sistema penitenciario dominicano, de las cárceles del país. Pero como encargado de eso, dijo en aquel momento, hace quizá un año o alrededor de un año y pico, que había que mudar La Victoria y que había que llevar todos los presos para el nuevo complejo de internamiento, vamos a decirle, es decir, las nuevas cárceles de Las Parras, allá en la zona de guerra, ahí arriba. Un sistema nuevecito, equipado, que le faltaban detalles. Solamente le faltaban detalles a eso. Detalles. Él presentó las fotografías del señor Roberto Santana, de todos los equipos, etcétera, que aquello ya tenía al momento de llegar ahí el llamado cambio del PRM y del presidente Abinader. Él presentó y dijo, esto está listo para ser utilizado. Hay que enfrentar el problema que representa La Victoria con el hacinamiento, centenares de presos donde ya no cabían, pero además en donde hay un sistema de negocio instalado que él denunció también, que significa millones de pesos diarios que se mueven ahí. Él lo denunció con mucha responsabilidad, pero el gobierno no le hizo caso a su encargado de eso. No le hizo caso al funcionario a quien le encargó la supervisión, la dirección de la reforma y modernización del sistema carcelario dominicano. No le hizo caso hace 2 años, deberá ser hace alrededor de 2 años. No le hizo caso. Después de ahí, el señor Santana se cayó, no volvió a tocar el tema. No volvió a tocar el tema porque no le hicieron caso, pues bueno, me imagino para qué seguir con el tema. O a lo mejor le dijeron, deja eso así. Y ahora quiere venir diciendo el gobierno que no, que lo que pasa es que todo eso estaba en entredicho, que eso lo construyeron en un mal sitio y que no sé qué y que no sé cuánto, pero eso está construido y equipado. Lo que pasa es que este gobierno, el cambio, politizó todo desde que llegó. Y esa que era una obra del gobierno anterior, del presidente Medina, que era una obra de la Procuraduría y del sistema carcelario anterior, de las autoridades anteriores al cambio, no le hicieron caso, la dejaron ahí, la echaron a un lado. Ahora dice que faltan 1.600 millones de pesos para terminar eso, pero claro, porque cada año que pasa todo va encareciéndose y sobre todo la construcción. La construcción de un año a otro se hace más caro todo, el cemento, la varilla, esto, lo otro, todo encarece. Por eso se están replanteando siempre los proyectos de un año para otro, de 2 años. Y si ya estamos donde estamos, imagínese usted, dice que le faltan 1.600 millones, pero hay 9.000, 8.000 millones de pesos en publicidad del Estado. ¿Por qué no los cogieron de ahí? Y en vez de 8.000 millones de pesos el presupuesto de publicidad del gobierno,
saque 1.600 de ahí, termine aquello que usted dice que le faltan 1.600 millones, y debió haber mudado toda la Victoria para ese sistema nuevo que tiene varias edificaciones, que es moderno, etcétera, etcétera, y no hubiera ocurrido esto. Los 40, los 50, los 100 muertos que dicen que puede haber ahí son los muertos del cambio, que ahora se los quieren quitar de arriba, porque estamos en elecciones, porque estamos en un proceso electoral, claro, y cuentan con la prensa, una prensa obsequiosa, complaciente, porque imagínese usted donde se mueven 7, 8 mil, 9 mil millones de pesos en publicidad, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, no digo yo. Entonces ahora le quieren echar tierra a eso y como siempre, cargarle la culpa a la administración, al gobierno anterior. Óigame, compadre, 4 años después usted me va a decir a mí que la culpa de eso la tiene el gobierno pasado. 4 años después debió haberse mudado la Victoria, inmediatamente llegó el cambio. Dele un año más, resuelva los detalles y ya no se hubiera producido esta desgracia que se ha producido ahí. Porque aunque son presos y lo que sea que usted quiera, son seres humanos los que se han muerto ahí. Ahí no debió ocurrir esa tragedia. No debió ocurrirle, que es una tragedia del cambio. Es bueno que se diga eso, una tragedia que les toca a ellos. Como la tragedia de San Cristóbal, que tampoco se sabe en qué paró, porque aquí todo lo que se hace es echarle tierra a cada cosa. Echarle tierra, para eso son buenos los medios de comunicación, la prensa, todas estas cosas que tienen bien pagada, bien aceitada, bien engrasada, y que nadie se atreve a decirle al cambio y a su gobierno del cambio cómo es que son las cosas. Pero la realidad es lo mismo que pasa con la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Detalle le falta a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Detalle denunció su director, eminente médico dominicano. Eminente médico que dijo, aquí lo que faltan son detalles para venir y terminar esta obra. Una obra terminada. Y no la ha terminado el cambio. No le ha dado la gana. ¿Por qué? Porque la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar es una conquista del pueblo dominicano conseguida en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y concretamente del presidente Medina, que fue quien llevó ese proyecto a finalizarlo prácticamente. Pero no ha querido continuar con la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar tampoco, como no quiso terminar aquello y como no ha terminado las cientos de escuelas que dejó el presidente Medina casi listas, y han preferido alquilar furgones para dar clases, porque es todo lo mismo, el mismo disparate, haciendo negocio y tratando de ocultar, de tirar tierra sobre la obra de gobierno del pasado gobierno del presidente Danilo Medina. Todo se reduce a eso y ahora tenemos ahí decenas de muertos en la Victoria, gracias a esa gestión fabulosa del cambio. Claro que sí. Mira, así es. Es extrema la irresponsabilidad de la Procuraduría General de la República, llamada independiente. No solo porque en su momento arremetió contra la autoridad institucional de la Procuraduría, llegando incluso a reconocerle o a otorgarle, auto-otorgarse una supuesta independencia con respecto al poder político, es decir, con respecto al Ejecutivo, con respecto a la Presidencia de la República, que es la que nombra a los principales funcionarios de esta Procuraduría, es decir, Procuradora General y procuradores adjuntos, como se le denomina. Desde el primer momento, la irresponsabilidad y la incoherencia con respecto al tema penitenciario, carcelario
y a la reforma misma que se había venido ejecutando con acompañamiento y fondos internacionales, al frente de la cual tuvo durante un buen tiempo el amigo Roberto Santana Sánchez, comenzó trabajando con esta procuradora, con esta procuraduría llamada independiente, falsamente, negando el aporte y la inversión ya realizada por los anteriores incumbentes. Finalmente, contrario a la cuestión en sí, que era lo judicial que se interpuso para que se siguiera normalmente con el traslado de los encarcelados en el penal de La Victoria, pues se paraliza aquello, se denota totalmente la inversión, se le embarra de corrupción, vaya usted a saber. No obstante, esa misma Procuraduría termina agregándole al contrato suscrito por la Procuraduría y los contratistas, distintos contratistas, incluido el señor o la familia Macarrulla, en su momento ministro de la Presidencia, se le hace un adendum, a pesar de todo lo dicho a esos contratos, se hace un adendum para pagarle a los contratistas 300 millones de pesos más de lo que el contrato establecía. Hay problemas, pero le vamos a pagar 300 millones de pesos más, pero se los vamos a pagar a quienes nosotros queremos, ni siquiera a todos los contratistas. Por ahí arranca toda la irresponsabilidad y el absurdo. Usted tiene un penal nuevo, apto para las reformas que ya se había diseñado. De hecho, no se le llamaba presos, sino, ¿cómo se dice? Internos, clasificados, que se podían clasificar en uno u otro sitio. No, se apuesta a dejar que se deterioren esas edificaciones, porque todos sabemos que cualquier infraestructura de este tipo, sin uso durante años, pues termina efectivamente con vicios, incluso de construcción. Ahora, donde los hubiese, y además la falta de mantenimiento, pues es brutal en un clima como el nuestro, y en cualquier sitio. Se apuesta a dejar La Victoria, que tal como dijera Roberto Santana, significaba y significa aún hoy, después de ese siniestro, un gran negocio, puesto que diariamente, con esa cantidad de presos, pues genera una friolera de millones de pesos, porque ahí todo se paga, hasta las miradas se pagan, hasta la picada de ojos se paga, hasta el punto de que meses ahora, recientemente, se hizo un operativo porque ya daba asco. Ya no el hacinamiento brutal, inhumano de ese centro penitenciario, La Victoria, sino del nivel de confort con que algunos privilegiados pues viven aún ahí en La Victoria. Tenían la tecnología satelital y digital más grande, el dispositivo más grande, lo que muy poca gente tiene, ahí desde La Victoria. Y tenían todo, bueno, alguien dijo, y con razón, que lo único que le faltaba era una piscina. Y sabemos de cárceles donde fuera de aquí, penitenciarios viven como si vivieran en un resort, con piscinas incluidas. En este caso le faltaba la piscina. Un nivel de hacinamiento que pocos muertos se pueden estimar. Y las autoridades pretenden decir que fueron 11, pero resulta ser que los familiares dicen que muchos de sus presos, por así decirlo, no aparecen, ni en cadáver, ni en vida, ni en nada.
y la Comisión de Derechos Humanos, que siempre dice cualquier cosa, pero lo llega a estimar en más de 50, y hay 11 solo, o 12, que han sido declarados como tales. Un incendio que por demás se dice que fue provocado, y que fue provocado con el propósito avieso de precisamente eliminar, sacar del medio a algunos de los que efectivamente fallecieron a propósito del fuego. Pero fíjense, para que se vea la irresponsabilidad de estas autoridades. Hace algunos días ocurrió una tragedia, de esas tragedias que nadie espera ni quiere, que fue el incendio a propósito del uso de fuegos artificiales en el carnaval de Salcedo, por cierto, donde hay una tradición carnavalera. Pero sucedió un accidente, efectivamente, y ya hay muchos muertos. Digo muchos porque ayer o antes de ayer se anunció la muerte de un jovencito quemado en un 80% con grado, ¿cómo le llaman? Sí, en alto grado. De quemadura del cuerpo, de tercer grado. Y ese, pues ya murió, ya falleció también. ¿Por qué me refiero a esto? Porque donde hay 12 muertos por fuego, hay 50 quemados. ¿Dónde están? ¿En cuáles salas de tratamiento para quemados hay? Donde aquí nada más hay 2 en el país, según tengo entendido. Entonces, mueren en Salcedo, en un espacio abierto, donde incluso gente que, una madre que se graduaría hace unos días también de médico, se quemó la mano tratando de apagar el cuerpo de su hijo. ¿Qué quiero decir? Si murieron 12, ¿cuántos quemados hay? ¿Con quemadura de cuánto? ¿De qué grado? ¿Y de qué cantidad en el cuerpo? Bueno, no. 11 muertos. Son unos irresponsables. Y le mienten, son irresponsables fundamentalmente porque no hicieron lo que tenían que hacer, que es lo que usted ha dicho. Y además porque le mienten a la población nuevamente. Porque pretenden mantener ese negocio mafioso que significa esa cárcel de la Victoria. Las demás también, porque no es la primera vez que aquí, y recordamos el siniestro que hubo por igual en Higüey, la cárcel de Higüey, que nadie todavía tiene explicación de aquello y hubo más muertos. Son unos verdaderos irresponsables. Supuestas procuraduría independiente ¿de qué? ¿De qué? Que pretenden, pues simple y sencillamente, no porque sean presos, reclusos, condenados ya, porque además todos sabemos, y es parte del drama carcelario, que más del 50% de los recluidos son preventivos, es decir, no han recibido condena y sin embargo están condenados y están en cárceles y cohabitando con gente que tienen ya condena definitiva por asesinatos, homicidios y demás cosas. De manera que yo no sé quién se va a sentir satisfecho por la gestión de esta Procuraduría que persigue a quienes les da la gana y a quienes no les da la gana los dejan fuera del palé. Quédese ahí en Telesanto Domingo, no se mueva. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.